Esta charla cómo apareció, para tener una idea. Bueno, a lo largo de mi experiencia profesional de varios años, me he dado cuenta, bueno, por un lado, que mucha gente que controla informes ambientales o que lo pide, a la hora de recibir no tiene idea de algunas cuestiones y, digamos, no sabe tampoco cómo controlar si el laboratorio le está haciendo bien o mal las cosas. Y esto se acentúa o aparece cuando entran a dudar de los datos. Por otro lado, al ver que hay problemas con algunos datos y me han llamado para analizar y que ahí observo algunas cuestiones que son como repetitivas en los informes de laboratorios ambientales, de lo que sea, ¿no? Físico, geólogo, químico o biólogo. Entonces surgió esta necesidad pensé de darle la charla para que tengan unos parámetros mínimos de cómo poder garantizar mediciones de calidad. Entonces, lo que intentamos responder acá es, bueno, ¿cómo puedo garantizar que tener mediciones de laboratorio de calidad? O ¿cómo sé si las determinaciones que me está haciendo un laboratorio son de calidad? ¿Qué debo controlar, no? Y ¿por qué esta cuestión? Bueno, como dice acá, tener datos cerrados, ¿no? Va a generar decisiones cerradas o tomas de decisiones cerradas. Por otro lado, subestimar o sobreestimar el impacto ambiental de alguna actividad. También perjuicios económicos por datos fallidos, posibilidades de juicios o demandas y posibles infracciones de la autoridad de control ambiental que puede llegar hasta el cierre de la actividad. Y por otro lado, si hay errores en los datos de laboratorio y después se descubre que estaban mal medidos, mal interpretados, cuestiones de imagen negativa de la empresa que es difícil de revertir a posteriori, ¿no? Ahora, bueno, lo que vamos a ver acá, ya les adelanto medio como el final, que todo lo que voy a charlar no garantiza el 100% de tener buenos datos, ¿no? Pero bueno, la idea es, bueno, hay algunas cosas que debo ver o algunas pautas mínimas para lograr tener buenos datos. Sí, hay algunas cosas. Dividí la charla en 4 bloques. El primero va a ser lo primero, qué es lo que quiero determinar, qué quiero saber, ¿tá? Después vamos a ver un poco qué sondear del laboratorio cuando empezamos a buscar laboratorio para que nos haga las determinaciones, ¿sí? Y después otra parte, otro bloque que es qué controlo durante el muestreo, y la parte final es qué controlo o qué pido en los informes, qué debería controlar o ver que esté en el informe que el laboratorio me va a enviar. Bueno, primero lo primero, ¿qué es lo que me va a determinar qué quiero medir o qué es la legislación? La legislación es lo primero, porque me va a fijar con seguridad valores límite de calidad de agua o de aire o en suelo o en materiales de construcción. Entonces, esto me va a dar idea de qué quiero medir, qué analito, en qué matriz y en qué rango de concentraciones. En definitiva, es lo que quiero determinar y para qué. Empezó a clarificar eso. Claro está que siempre la norma jurídica es como el pilar de la gestión ambiental. Es lo que tengo que respetar y tengo que ver, ¿no? Y hay distintos tipos de normas, no solamente la jurídica. Cuando hablo de norma puedo estar hablando de... Hay empresas que tienen normativas, parámetros que ellos mismos fijan o porque la casa matriz le pide que los valores mantengan entre tal y tal. Y entonces hay distintas, no solo la cuestión legal, sino que yo puedo querer saber cuánto tengo en suelo de cadmio, de plomo y quiero hacer una evaluación interna, ¿tá? Bueno, entonces es importante entender estas cuestiones. Hay normas que son legales, normas que se fijan las empresas o valores guías que son de la Organización Mundial de la Salud. Cuando quieren preguntan algo.
porque estamos transmitiéndole ahí imagen. Entonces, esto genera, yo lo digo porque a veces me ha pasado gente que está a cargo de la parte ambiental de una empresa y como que tiene muchas cosas para hacer, entonces le da al laboratorio, tengo que hacer determinaciones de calidad de aire o de calidad de agua en un vuelco que hago, y no tiene idea de qué parámetro y nada, y se lo deja en manos del laboratorio. Y después pasa que pasan tiempo y se dan cuenta que después de muchas mediciones empieza a haber dudas. Entonces es importante que uno, como técnico ambiental, si está a cargo de algo, tenga idea de qué quiere medir, ¿no? O sea, cuál es el contaminante que necesito determinar, en qué rangos de concentraciones, en qué matriz va a estar, en suelo, en gases calientes, en un lodo, en agua, ¿no? Hasta en material, puse a propósito materiales de construcción, porque puedo tener material de construcción que tiene contaminantes, plomo en pintura, asbesto en paredes. Entonces, uno debe tener en claro eso. Y eso determina las concentraciones que voy a tener, va a determinar los límites de detección y de cuantificación que le vamos a pedir al laboratorio a la hora de contratarlo. O sea, tengo que ir y decirle al laboratorio, ¿ustedes me pueden determinar cadmio en suelo en este rango? Por ejemplo, acá puse unos valores para clarificar un poco de lo que estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, bueno, yo quiero, cuando empiezan a charlar con el laboratorio, quiero determinar cadmio en suelo en el rango de 10 microgramos por gramo del suelo, ¿tá? De ese valor para encima, ¿no? O puedo querer óxido de nitrógeno en aire ambiente en concentraciones de 0,05 miligramos por metro cúbico. O en otra situación, el mismo contaminante, óxido de nitrógeno, pero a la salida de un conducto de una chimenea, ¿sí?, que los gases salen a 350 grados. El laboratorio tiene que ir a poner algo ahí para medir eso. O arsénico en agua para beber, que anda en valores de 0,01 ppm para encima. Esto es el límite mínimo o límite de cuantificación que tenemos que indagar y decirle al laboratorio, ¿ustedes pueden determinar esto? Sí. Sí, tengo una pregunta. ¿Esos valores que están ahí son de las leyes ambientales de Argentina? No, saqué valores, esta es Organización Mundial de la Salud, tomé valores, acá no, puse uno cualquiera, no me fijé. Para dar un ejemplo, o sea, lo que ustedes deben hacer es tener en claro cuál es la concentración y cuál es la matriz. Yo voy a repetir a lo largo de esto, pero no sé si es exactamente el valor, y además los valores dependen de la provincia, el país. Claro, o sea, mi duda era como cuando yo te mando una muestra a un laboratorio y tengo que tener un límite mínimo o máximo, ¿no? Eso, entonces uno tiene que decir, pero ¿de quién? De la jurisdicción. Primero estás en provincia de Buenos Aires, hay que ver qué pide la legislación. Claro, ¿sí? O sea, siempre siguiendo la legislación del lugar donde estás. Primero empezamos por la legislación del lugar, pero estoy en, no sé, tengo una obra en Salta, en una minera en Jujuy, entonces bueno, la legislación del lugar, después la nacional, que es la legal, es lo que yo tengo, porque los valores de la Organización Mundial de la Salud no son límites legales, son valores guías. Claro, y si no hay en la provincia esa, usualmente uno toma de las provincias que más hay, como puede ser provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires o nación. A veces pasa que hay lugares donde hay vacíos o no está claro, entonces uno toma como referencia, compara, bueno, el valor guía en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, como dije, lo primero es saber qué quiero hacer, saber qué quiero medir y en qué rangos. Y esto me va a determinar los analitos, ¿sí?, el rango de concentraciones que voy a tener que pedirle al laboratorio, a ver si llega a esos valores, a detectarlos, y en qué matriz, ¿tá? Porque el laboratorio puede tener para determinar cadmio, pero no en una muestra de lodo o de suelo, ¿sí? Y otro tema, a la hora de evaluar el laboratorio, que a veces como que no se tiene en cuenta, es cuántas mediciones voy a querer hacer. Una cosa es una vez 10 mediciones y otra es un contrato de 2 años o 3 años midiéndome y capaz tomando 50 muestras al mes. Entonces la pregunta es, ¿cuántas muestras en tantos días y el laboratorio va a poder
procesar esas muestras. Para tener un poco esto, lo que quise graficar es lo que ya dije, ¿no? Supóngase que yo tengo que determinar un parámetro, un analito, un contaminante, como quieran decirle, en 8 horas promedio. Bueno, depende de qué quiero trabajar. Si yo estoy trabajando con legislación de higiene y seguridad del trabajo, que son valores más altos, mi rango o mi límite estará ahí donde está la raya roja. Pero si estoy capaz con valores de calidad ambiente, en aire, en agua, son más exigentes que los laborales y yo estaré por acá el límite que tengo que tratar de detectar. O valores de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, como dije, esto me determina los límites de detección y cuantificación, que de aquí a poco voy a aclarar un poquito más, pero ya ir introduciendo. Y solo que lo repito porque noto que a veces no está claro cuando les están midiendo y dice, usé la técnica tal, el método EPA tal, ¿cuál es el límite de cuantificación del laboratorio de detección a la hora de ver los datos? Entonces vamos a ver ejemplos y cosas que pueden pasar. ¿Qué más? Por ejemplo, supongamos, doy un ejemplo para hacer algo más palpable. El laboratorio te dice, sí, yo te puedo medir cadmio en lodos con la metodología EPA 3050B y 6010. Y el técnico está mil cosas apurado y sí, contrata. Entonces una cosa que yo acentúo es hay que ir y leer la norma, que es lo que veo que mucha gente no hace. No lee esa metodología. Si no la pueden bajar o no la tiene, o la empresa no la compra, se la pueden pedir al laboratorio. ¿La tenés para pasarme? ¿Y qué pasa? Si uno va a leer la norma, la 30-50-20 de EPA método B, es una norma o una metodología que habla de dos procedimientos de digestión ácida del lodo, ¿tá? Para medir los contaminantes. Entonces te describe dos técnicas de digestión ácida antes de medir la analítica, que es otro cantar. Entonces acá una cosa es cómo muestrea, cómo procesa la muestra y después la técnica analítica de determinación. Y esta sirve, si uno lee la norma, para determinar trazas en cosas como agua, suelo, lodo, residuos industriales. Ok, la 6010, cuando el laboratorio dijo que hacía estas cosas, voy a leer, es una norma de la EPA que te ofrece la metodología técnica en el laboratorio, ¿tá? Para determinar los contaminantes a través de espectroscopía de emisión atómica acoplado, plasma acoplado inductivamente. No importa qué es, pero es una técnica, un instrumento de medición que acá no me quiero parar. Cuando uno lo lee, la norma esa te dice que no es adecuada para mercurio. En el apartado 1.1, pueden ir a leer, dice que no es adecuada. Entonces, porque uno no va a determinar una sola cosa, seguro que debe ser un choclo de cosas a determinar. Y al analizar, por ejemplo, te dice que si vos querés determinar plomo con esa muestra en el lodo, el aluminio presente te produce interferencia, puede producir interferencia. Y esto de la interferencia es un tema importante que a veces cuando están analizando datos no ven qué te dice la norma. Porque puede ser que la cantidad de aluminio me produzca, ¿qué es una interferencia? Datos cerrados del plomo, ¿sí? Hay interferencia por la presencia de un analito o de un compuesto, o bien interferencia porque en el muestreo puede interferir la temperatura de que se está muestreando el gas y eso. Entonces es importante, voy a repetir varias veces la charla, leer la norma técnica para ver en dónde sirve y dónde no sirve la norma y cuáles pueden ser los problemas. Y en general un laboratorio bueno te ofrece mediciones con distintas metodologías estandarizadas. Debería tener distintas metodologías a seguir y acá pueden ver, puse un listado de las más usuales: EPA, la OSHA, que es de laboral o higiene y seguridad de la organización, ACTM, que es la American Standard Test and Measure, que también tiene varias metodologías para medir tal contaminante
o no. Puede seguir una metodología IRAN, ISO, las japonesas o las alemanas. ¿Tá? Por ejemplo, acá, esta es una página de la ASTM que produce normas de distintas cosas, desde cómo medir acero, cómo determinar contaminantes o cómo determinar dureza de tal material. Y en esta parte la bajé porque ahí dice que una nueva regla de la EPA menciona 42 normas de la CTE. Bueno. Y ¿qué más? Para cerrar este bloque 1, otras cosas que uno debería sondear en un laboratorio, y lo que está en rojo ahí es importante. Primero, ya lo dije, ¿nos va a poder procesar tantas muestras al mes? Porque si es una empresa grande, imagínense, no sé, una petrolera, y tiene que determinar, no sé, 50 o más muestras al mes en toda una zona, es una cosa importante a preguntarle al laboratorio si va a poder hacer eso. Porque la dice que sí, después resulta que empiezan los problemas de operabilidad, se le acumulan muestras, se le cuelga mucho tiempo ahí, los holding time son enormes y los datos empiezan a falsear o empieza a haber problemas. Otro tema, hay muestras que necesito mantener una cadena de frío, ¿las puede sostener el laboratorio? ¿Sí? Y este tema del holding time, que podemos traducir así rápidamente como tiempo de espera, tiempo muerto, es el tiempo, ¿qué sería cuando te hablan de eso? El tiempo entre que hace el muestreo y el laboratorio abre las bolsas y empieza a medir, o toma las muestras y empieza a medir. Uno puede haber hecho un muestreo en Santa Cruz, pero el laboratorio capaz está en Neuquén o está en Buenos Aires, y llegan las muestras y después las empieza a medir al cabo de un tiempo. Esto es algo que veo que no está nunca en los informes. O sea, está la cadena de custodia, el muestreo, pero debería decirte el laboratorio cuándo empezó a medir. Está en alguna fecha, pero uno empieza y puede ser que no importe en algunos muestreos, pero puede ser que hay muestras que pueden precipitar, que necesitaban, como muestras de agua, estar con alguna solución ácida o básica, ¿tá? Para que no haya una conversión de una sustancia o de un analito a otro. ¿Tá? Entonces, nuevamente, hay que leer la técnica que te dice el laboratorio que está haciendo para ver si dice algo sobre los holding time. ¿Tá? Y por último, otra cuestión quizás que uno puede imponer es, ¿será posible auditarlos en cualquier momento? Uno puede, a la hora de estar contratando, supóngase que está laburando en una empresa grande, como siempre. Una cosa es, laburo en una empresa chica, voy a hacer unas determinaciones, 2, 3 en el año, 20 muestras, ¿okay? Pero distinto si yo tengo un contrato millonario de mucho tiempo, donde soy una empresa productora de explotación de petróleo o minera, ¿qué? Entonces, debería existir la posibilidad de que ante un problema el laboratorio nos permita auditarnos. ¿Tá? Entonces, eso es otra cuestión a la hora de preguntar. Ustedes van a tener varios laboratorios que le van a estar ofreciendo precios. Entonces, sí, bueno, te podemos auditar, Entonces, con esta cuestión de la auditar, aparece algo que el laboratorio te suele decir, que dice, bueno, yo estoy acreditado, yo estoy certificado en ISO 9000, 14000, 17000. Aparece esa cuestión, porque claro está, que a veces uno certifica o está con acreditado para decir, bueno, ya pasé por este proceso. Y muchas empresas te piden, por ejemplo, no sé, si PF tendría que comprarle algo a otra empresa, capaz le pide que esté certificado o al laboratorio. ¿Por qué? Porque se ahorra la auditoría en vez de ir uno. Hacer esa auditoría supone que ya pasó por esos procesos con otra entidad que le dio la acreditación o la certificación. Entonces acá entramos a lo que es el bloque 2, un tema que a veces se confunde como sinónimo de que tengo buenos datos o que el laboratorio me va a medir bien, que es
¿El laboratorio está acreditado, está certificado? ¿Qué quiere decir eso? No sé si hay preguntas, voy a ver en el chat, pero si no, después pueden enviarme la consulta, ¿cómo es? Por correo electrónico. Bueno, ¿qué es acreditado? ¿No? Por ejemplo, uno dice, ¿está el laboratorio acreditado en la OAA para medir benceno o en aire o plomo en suelo? ¿Ah? ¿Qué es? La OAA es el organismo de acreditación o el acreditador argentino, que ahora voy a explicar. Generalmente los organismos de acreditación son en general nacionales, en general uno por país. ¿Y qué es una acreditación? Que es distinto de la certificación. Ahí puse la definición misma de una ISO, que es una atestación, dar fe de una tercera parte relativa que manifiesta la demostración formal de competencias para llevar tareas específicas. Esa es la definición de la ISO 17011. ¿Qué quiere decir esto? La OA va al laboratorio, que hace muchas cosas, muchas acreditaciones, ahora vamos a ver ejemplos, y dice, bueno, este laboratorio está acreditado para medir tolueno en aire o cadmio en lodos, ¿tá? Y con tal técnica y tal analito, tal matriz, tal metodología, ¿no? Por ejemplo, lo que puse acá. Este laboratorio XX tiene acreditado la determinación de cambio en lodo con el método EPA 3050B y el 6010B. Es un proceso caro, no muchos laboratorios están acreditados y ahora van a ver, pero bueno, no es lo mismo un laboratorio que no tiene ninguna acreditación para ningún contaminante o que tiene para uno, como me pasó una vez que teníamos dos y cuando vamos a ver el laboratorio ese lo único que tenía era una acreditación para un compuesto que era arsénico, creo, en agua y después no. Que un laboratorio que tiene varios, ¿sí? El laboratorio va a acreditar, como dice aquí, por analito, por matriz, por metodología. Por ejemplo, entonces si el laboratorio te dice yo estoy acreditado, en general esto lo tiene en la página web, porque un laboratorio que acredita lo exhibe, uno le debe pedir la acreditación. No todo porque es un documento choclo, pero por lo menos uno, lo que quiero es que si te dicen tengo una certificación, vayan y lean de qué. Hay que ir y leer y ver, yo acá borré, pero qué. Por ejemplo, en este caso, un laboratorio clínico reconoce su competencia para la realización de análisis detallado en el formulario tal. Es un documento largo donde aparecen, ahora van a ver, varias posibilidades que el laboratorio puede hacer, varios contaminantes, varias matrices y varias técnicas. Los certificados, ya sea de acreditación, tienen un vencimiento. Entonces cuando dicen, sí, tenemos acreditado, vayan y miren la fecha de vencimiento, porque capaz se le venció hace mucho y después sale plata y no lo hizo. ¿Tá? Por ejemplo, esto puse. La OAA no solo acredita la capacidad de un laboratorio, sino que saberes, o por ejemplo, que una persona puede hacer auditorías o un organismo como IRAM o CGS entregar certificados ISO. Ellos necesitan que la OAA les dé la acreditación para extender certificados de normas ISO. ¿Tá? Ahora van a ver que hay varias. Una pregunta. Sí. Uno cuando los llama a los del OAA, sí. ¿ya sabe que sus mediciones son buenas como para que les den el certificado? No, tenés que hacer todo un proceso, presentar y después van a auditar. No, ellos pueden decir que están bien las mediciones o están también. Ellos van y van a ver si vos cumplís todo lo que te pide. La acreditación te pedirá personal capacitado, equipamiento, te pedirá que tengas analitos patrones para cada una de las que vos vas a acreditar. O sea, si yo quiero acreditarme en determinar arsénico en agua, bueno, te va a pedir que tengas el patrón y los equipos y va a ser una serie de procesos que lleva tiempo. Pueden rechazarte, como puedes decir, bueno, corregí esto, volvemos dentro de un mes.
Por ejemplo, esto era ayer, si entraban en la página, por ejemplo acá había una difusión del monitoreo de buenas prácticas para estudios ecotoxicológicos sobre organismos acuáticos y terrestres. Uno tiene que hacer todo el proceso, lo que se llama como en sistema de ISO, tiene que hacer la implantación del sistema o imponer el sistema en la empresa, que lleva mucho tiempo, redactar muchos documentos, procedimientos. Marcelo, tengo una pregunta que me Sí. quedó. Viste que dijiste que la ODA acredita la capacidad que tiene un laboratorio y también para extender certificados de normas ISO e IRAM. Acredita al certificador, eso quise decir correctamente. Por ejemplo, la OA acredita a IRAM para dar certificados de ISO, o a la CGS o a Bureau Veritas. Tiene que ir a esto antes y entonces dice, bueno, CGS o IRAM tiene capacidad o tiene para poder dar certificados ISO. Por ejemplo, ¿qué quiero ir? Uno, como me pasó con ese laboratorio que solo tenía acreditado algo, no decía nada, bueno, uno puede entrar a la página de la OA y ver si el laboratorio que te está dando el servicio está acreditado y para qué está acreditado. Por ejemplo, yo entré a buscar algunos, ven hay una lista de laboratorios, alguna vez entren para ver, y abrí el del INTI, uno del INTI, porque tiene varios, el Instituto Nacional de Tecnología, y este acá te dice que es seguridad de juguetes, contenido de ftalatos en juguetes, artículos de puericultura, cámaras y cubiertas, bicicletas, bueno, te detalla y la vigencia de esa acreditación, cuándo vence. ¿Tá? El INTI tiene otro. Por ejemplo, este es el certificado de acreditación de un laboratorio. ¿Tá? Este es un laboratorio que, por ejemplo, ¿qué está acá acreditado? Determinar en aguas naturales de consumo qué es ensayos de alcalinidad, de dureza de agua. ¿Sí? Entonces dice, ¿en dónde? Otra cuestión es ¿qué cosa? Que un laboratorio puede tener varias sucursales en el país, en la sede o en determinaciones en campo, y la vigencia, si está aún vigente o no. Por ejemplo, bueno, esto por lo que me preguntaba, ¿ves? La OA te da formación de auditores, evaluaciones de acreditación, tiene varias funciones. ¿Ah? Ahora bien, la acreditación facilita algo, ahorra trabajo. ¿En qué? En que uno no, digamos, se ahorra de ir a auditar a la empresa si tiene esta acreditación. En un mundo ideal, porque sale mucha plata y no muchos laboratorios están acreditados, ni en todos los parámetros seguros, ni los grandes, ni en cualquier matriz. Por ejemplo, creo que lo puse acá. La acreditación que te da la OAA es por parámetro o analito, por matriz, por rango, además de concentraciones que ese laboratorio puede medir, ¿sí? Y lo que dije antes, ningún laboratorio está acreditado para todos los analitos, pues es una cosa costosísima y tediosa. Entonces, vos decís, bueno, ¿y qué me sirve esto? Para hacer acá, bueno, a la hora de empezar a dudar del laboratorio que te está midiendo, una cosa es entremos a mirar, a ver, o a la hora de ver precios, porque hay diferencia de precios entre eso. Un laboratorio que tiene acreditaciones seguro que te va a cobrar más caro, porque más calidad, tiene controles. Entonces, por lo menos, uno debería, ese laboratorio, si no va a tener para todos, por lo menos debería haber para un analito por equipo mínimo, ¿no? Por ejemplo, para absorción atómica o para IPC, ¿no? Para distintos equipos, tener un analito y una matriz para ese, porque tenerlo para todos los compuestos que hay o contaminantes es imposible, pero te da más viso de seriedad si lo tiene para varios. Y ahí viene otra cuestión, que los laboratorios te dicen, queriendo como decir que bueno, que hacen buena
cosa de calidad. Que si yo tengo certificación ISO 9000 y les ponen, porque es un trabajazo, ¿no? Y una inversión de tiempo y de plata. Pero ¿es útil la ISO 9000 para saber si está haciendo buenas determinaciones? Y no, porque primero, cuando te dice un laboratorio, yo tengo certificado ISO 9000, uno tiene que ir y ver el certificado. ¿Qué certificó? Puede haber certificado un proceso en una planta y no en toda. Entonces uno tiene que ver, bueno, a ver, ¿tenés el certificado para ver qué? Porque el laboratorio ISO 9000 es de calidad. Entonces puede ser que el certificado, como van a ver ahora, algún laboratorio te certificó el proceso de cómo recibe las muestras, cómo atiende a los clientes, cómo anota la llegada de las muestras o informa. ¿Tá? Uno puede acreditar ya sea procesos, servicios o bienes. Entonces, no me da idea de que si están haciendo bien las cosas o no en cuanto a determinar la concentración de ese contaminante, sino que sigue un procedimiento de estándar con el tratamiento de la muestra, lo que llega, la información. O sea, para decirlo, siempre lo doy de ejemplo, es Don Chicho puede fabricar bulón y tener una ISO 9000. Eso no quiere decir que el bulón es de calidad excelente, no es que de calidad, sino que él siempre te va a dar ese bulón fabricado de la misma forma, en el mismo, con los mismos diámetros, con la misma medida, eso. Pero no que el producto es de excelente calidad, no significa eso. Bueno, para cerrar esto, la acreditación, como puse acá abajo, es como una instancia superior a las certificaciones. La acreditación acredita el laboratorio que puede medir y también va a acreditar aquella organización que extiende certificados como un nivel superior. Y bueno, es un poco mejor un laboratorio que está certificado ISO 9000 que uno que no lo está. Y a esta altura ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y existe alguna ISO que me hable del laboratorio específicamente? ¿Existe? Bueno, acá puse un ejemplo, ¿no? De la 9000. También tienen fechas de vencimiento, te puede decir que está certificado y ya se le venció hace 3 años y como no hay plata, no pidió la renovación, no debería aparecer ningún sello ISO, ¿tá? Y la pregunta es esa, ¿qué es? Pero mejor que nada es, por ejemplo, que bajé, prestación de servicio análisis clínico humanos en sus etapas preanalítica, posanalítica, en áreas de química clínica, hematológica, bueno, sí. Prestación de servicio análisis. Parecería que dice, bueno, hace buenas determinaciones de esto, pero en realidad es muy vaga esa prestación del servicio. Quizás lo que se hizo, certificó en calidad cómo atiende, cómo recibe las muestras y que no se pierdan los datos y que todo lo registre. Otro ejemplo por ejemplo, este laboratorio de Alicante, y bueno, este tiene la 14000, eso yo me olvidé de decir. Por ejemplo, también te puedo decir, tengo la 14000, que es del sistema de gestión ambiental, pero nuevamente esto no me dice nada si el laboratorio está midiendo bien o mal. Es el sistema de gestión ambiental del laboratorio, cómo va a tratar él sus desechos, sus residuos peligrosos, ¿se entiende? No me dice que sí, que está haciendo buenas determinaciones. Entonces, esto es para aclarar en cuanto a una 9000 y 14000, que te pueden exponer, la tengo. Porque puede ser que un laboratorio que no la tenga, capaz te hace mejores determinaciones, como he dicho. ¿Y existe algo para laboratorio? Sí, esta, la 301 de IRA o la 17025, que es una norma para los laboratorios de ensayo. Como dice ahí, este es el título, evaluación de la conformidad que cumple con la norma, requisitos generales para la competencia del laboratorio de ensayo y calibración. Y esta norma te establece cosas como tener personal capacitado, todas las cosas que uno pide, ¿no? Muestras patrones, gases calibrados, bueno, toda una serie de cosas. Y esta tampoco hay muchos, creo. No sé si alcanza con los dedos de las dos manos, pero uno podría entrar a ver qué laboratorios tiene la 17025. ¿Está?
Es una norma específica para el laboratorio, pero bueno, si la tiene ya, uno dice, bueno, supuestamente no debería ir a auditarla porque ya pasó por eso y tiene vigente un plazo y van a ir cada tanto a ver. Por ejemplo, acá bajé de un laboratorio, ven, acá te dice, para ganarle, matriz, producto, agua y aguas residuales, ¿está? Y acá te dice código interno laboratorio y te da, por ejemplo, los límites. Te dice, este laboratorio está certificado que puede medir tal y cual es compuesto en el límite de detección, ¿está? Bueno, reglamento, hay varias referencias. Una pregunta. Sí. Va dos. ¿Cuánto tiempo te dura el certificado? Eso es más fácil. O depende. 2 o 5, depende. Sí. No sé, tendría que consultar. Okay. Eso, pero si son 5 años o qué depende. Okay. Y la segunda pregunta era si, por ejemplo, un laboratorio consigue la certificación, Sí. yo soy un cliente que le pido una medición al laboratorio. Me dan una medición y resulta que era errónea. ¿Quién se hace responsable? ¿El laboratorio o quien le dio la certificación? No, el laboratorio. La certificación certificará eso, después se puede equivocar, lamentablemente, pero que ahora vamos a ver. Lo que pasa es que un laboratorio, si una cosa es una vez, pero hay laboratorios, no es que es intencional, a veces se relajan. Como van a ver dentro de un rato, hay que estar controlando, porque después de estar midiéndote un año a una empresa grande, donde tiene 50 muestras al mes y por varios lados, se te empieza a relajar, el personal cambia, entonces si uno no lo está controlando, por eso era la idea de la charla, ¿no? ¿Qué debo estar pidiéndole cada tanto para que sepan que le estamos controlando? Marcelo, Sí. otra pregunta, no me quedó claro entonces para qué esta ISO 9000. 9000 es calidad. ¿Calidad de qué? Del producto o de un servicio. Un organismo municipal puede tener una ISO 9000 de cómo atiende a la gente. Pero es como general, como del trabajo. Y tenés que ver qué certificó. Claro. La atención del personal que viene a quejarse. O capaz certifiqué con 9000 la producción de bulones. Por eso digo, hay que leer cuando te dice tengo el certificado, uno lo baja a la página o lo pide y lee qué es lo que certificó. Yo acá saqué, pero bueno, hay alguna, no sé, que era una empresa que certificaba una planta que producía sillas. Era eso lo que tenía. Porque uno empieza de a poco. Bueno, para cerrar esta parte, un laboratorio que tiene esta certificación, acreditación y la certificación 17000 seguro que lo publica, es algo de lo que está orgulloso y lo da a conocer, y además es la diferencia de costos también, porque certificar eso significa un montón de horas de trabajo, de energía, de procedimientos, redactar y un costo, pagar al que va a implementar a la gente y después pagar la misma certificación. Ahora lo que quiero aclarar, que no hay obligación de certificar y acreditar. No son cosas obligatorias, salvo la provincia de Buenos Aires, que para los laboratorios ambientales, en un decreto o en una resolución, puso que les da un plazo para que los laboratorios que hacen determinaciones ambientales en la provincia tengan la certificación 17000. Bueno. No sé si es discutible o no, lo hemos charlado a veces con gente, pero en la provincia hay que ver si la legislación dice que debes tenerlo, entonces ahí ya es obligatorio. ¿Está? En general pienso que el que lo hizo en la provincia de Buenos Aires, que está el listado de laboratorios industriales, le llaman así, es para ahorrarse y decir, bueno, por lo menos tiene una certificación 17000. Pasa que es un trabajazo. Bueno, vende, acá está, determinar sólidos sedimentables, pH, acá te dice qué compuesto, qué contaminante, qué cosa determina y en los rangos. Entonces hablamos de esto y acá viene algo que no está en los informes, se lo olvida y algo importante, que es no solo eso, sino si los equipos que está usando el laboratorio están calibrados, tienen calibración, está vigente, una cosa que siempre pido. ¿Tenés la calibración del equipo que usaste? ¿Cuándo venció? Entonces una cosa es que el equipo esté calibrado, que ya lo vamos a ver, que es poco, y además
Por ejemplo, los gases. El equipo puede ser que use gases patrones, mezclas, ¿sí? Por ejemplo, acá, bueno, no se ve, tenía una mezcla de aire con metano, 100 ppm. Eso está certificado. ¿De dónde viene esa? O acá hay un certificado del que le hace el laboratorio que le vende, donde detalla aire y 2,5 de volumen de metano. Entonces hay que preguntarle al laboratorio si tiene los equipos calibrados, y ahora vamos a ver qué, si tiene gases patrones que usa en campo calibrados, si se vencieron, porque pueden estar vencidos, sale plata. Entonces lo que usted puede decir, sí, lo tengo hace 4 años y no lo hice, porque en la Argentina que estamos con el dólar capaz. Es más, algunas quizás hasta no tienen el de una casa importante como puede ser Dow Chemical o me sale AGA, pero AGA ya está, sino una casa de gas, y fabrican o le piden a otro que le fabrique una mezcla patrón, pero con menos precisión, menos estándar. ¿Tá? ¿Y qué más dije? El equipo, los gases. Patrón, puedo ser que yo esté determinando arsénico en agua, entonces debería tener una muestra para poner cada tanto en el equipo cuando quiero chequear, recalibrar o qué, con el arsénico en agua. Y eso es importante pedirlo, debe estar en los informes. Si se hizo algo, la calibración de las bombas, la calibración de los equipos debe estar, no todo el documento, pero el laboratorio debe, en general te lo dan en el primero y ya al cabo de unos meses no te lo dan más y no sabes si cambió, y cuando al cabo de 2 años tenés dudas con los datos que el laboratorio te está dando, tenés que decirle de vuelta, dame entonces yo lo pido siempre, total tienen que meter el PDF ahí y listo, pero siempre debería estar, porque si hay algún día problema, uno dice, pero acá eso está calibrado. No, la calibración ya no la tenemos, o se venció o no la hicimos, porque sale plata. Para cerrar el bloque, ¿no? ¿Qué otras cosas debo sondear con el laboratorio a la hora de decidirme? ¿No? Esto ya lo dije. Puedes pedir la próxima calibración. Certificado de análisis de los patrones que use. Si está usando un equipo, un espectrofotómetro con plasma acoplado inductivamente y se usa sustancias que son patrones, que ahora van a ver para calibrar, bueno, los patrones, los certificados de análisis que te da la compañía que te vendió esa sustancia. Obviamente ningún laboratorio tiene todos los patrones, ¿tá? Una cosa es que no tenga ninguno, que no te lo exhiba, y otro que te exhiba los de algunos. Siempre hay que ser flexible. Eso, digamos que yo medio que debería haber aclarado al principio. Todo lo que estoy diciendo también tiene que ser flexible, porque yo me puedo poner muy quisquilloso y estoy con una empresa en Catamarca y solo tengo 2 laboratorios, 3, hay que ver dónde estoy, ¿no? Depende de eso, uno tiene que ver cuánto puedo exigir. Pues me puedo poner quisquilloso de pedir todo esto ideal que estoy citando y te quedás sin nadie. El laboratorio expone o declara si es sometido a auditorías. Y una cosa importante es esto que está acá. Participa el laboratorio de ensayos interlaboratorios. Es una práctica de muchos laboratorios de hacer una ronda, alguien prepara muestras, se las da a varios y ellos como una especie de competición determinan. Bueno, esto me habla, si un laboratorio expone esto, que hay un viso más de seriedad, quizás no para el contaminante que yo quiero, ¿sí? Pero un laboratorio que no hace ninguno y no lo expone, un poco más dudoso. Y para cerrar, ahora veo que me preguntaron acá, ya estoy cerrando. Bueno, ¿qué más tengo que ver? Que el laboratorio esté escrito en el registro correspondiente. Si la jurisdicción pide que el laboratorio esté en un registro, y los hay, por ejemplo, el RELADA en Buenos Aires, en la provincia no aparece acá, hay un listado de laboratorios que se llaman industriales, los ambientales, porque hay otros laboratorios, o la Red de Laboratorios Ambientales Nacional del Ministerio, que era antes del Ministerio de Ambiente. Entonces, lo otro que yo tengo que ver es en mi jurisdicción, estoy en San Juan, me piden que estén inscritos en un listado del gobierno de laboratorios, eso es otro dato.
En general, cualquier laboratorio que quiere ofrecer servicio está en los registros, o el nacional o el de la provincia. Por ejemplo, acá lo que dije, hay cámaras de laboratorio, esto es Caliba, la cámara de laboratorios independientes, bromatológicos. Por ejemplo, acá estaba publicitando el 22º ensayo de aptitud interlaboratorio, o sea, deben haber pasado, y no es obligatorio, ¿no? Sino que invitan a los laboratorios a participar de ¿no? Que el agua superficiales potencialmente contaminadas. Es como una competencia, como una olimpiada donde se les pasa muestras y los laboratorios determinan y se cruzan datos y a ellos les sirve para chequear cómo anda el equipo, para decirlo burdamente, ¿no? Con palabras. Y el registro, por ejemplo, acá está el de la provincia de Buenos Aires. Si uno entra, puede buscar si el laboratorio está anotado en la lista, o al revés. A veces quiere uno encontrar un laboratorio, entonces busca acá el listado de laboratorios, ¿sí? Y puede encontrar distintos laboratorios que están en el registro. Hago un intervalo de 5 minutos. Entonces, y veo acá a ver que me preguntaron en el chat. Yo ya hablé. Sí, yo ahí me pregunta Rocío Jiménez si tenemos normativas. Sí, IRAN da. Y si no hay de IRAN, estarán las ISO, pero hay normativas nacionales de, por ejemplo, cómo determinar no sé, óxidos de azufre en un gas. Hay normas que te guían. ¿Se puede auditar, Rocío, que me pregunta, con las habilitaciones de un sistema de calidad interno o lo define? Eso no entendí la pregunta. La OAA te da para acreditar. Sistema de calidad certificado. Eso vas a una empresa certificadora. No entendí muy bien esa pregunta. Si tenemos que primar una exigencia sobre otra, si te hablas de acreditar y certificar, ¿y cuál tiene más prioridad? La acreditación. Es como una instancia superior. La OA acredita que ese laboratorio puede hacer determinaciones. Las otras certificaciones, 9.000, 14.000, 17.000, son optativas, el laboratorio si quiere las hace, ¿tá? Pero es como una instancia posterior. Más seriedad te da que la OA le acreditó, como dije recién, al INTI determinar estalatos en juguetes de plástico. Dejo prendido y 5 minutitos menos y vamos a la tercera y cuarta parte. Está habilitado el micrófono, ¿no? ¿Vos tu nombre? Bautista soy. He venido a una clase, entonces. Sí, yo pensé que origen, pero igual. Entonces ahí tenía como 30 y no sé, de a otra universidad también. Sí. ¿Vos sos Marcelo Cormioli? Sí. Ah. Sí, sí. Así. Un mate o un café. Sí, como él me dijo, Valentina, dice, pasa que están en examen. Pensé que iban más gente. O están ayer. Las 17. Hay agua afuera, ¿no? ¿No?
¿Está lloviendo o no? No. No, es el ruido sí. de... Es agua que pierde. No, bueno, entonces hasta acá hice como una breve resumen de qué debemos sondear o pedir al laboratorio antes de contratarlo, o ver qué tiene y comparar uno con otro, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver qué controlarles durante el muestreo, qué pedirles o cómo saber hasta auditarlos, porque cuando vienen a muestrear van a ver, es conveniente estar ahí, no dejarlo solo. Y uno a través de preguntas, si sabe, se da cuenta si el técnico está sabiendo del tema o no. Entonces, algunas cuestiones durante el muestreo, ¿no? Que uno puede llegar a ver. ¿Tiene personal capacitado? A través de las preguntas ver eso, ¿no? ¿El personal de muestreo está habilitado? ¿Hay registro de tomadores de muestra? Por lo menos da un viso más de seriedad. O sea, siempre comento que a mí me pasó a auditar a un laboratorio porque había problemas, ¿no? Eran IPF, entonces no era nuestra tarea, pero éramos el grupo de medio ambiente, y una de las unidades en Neuquén tenía dudas con las mediciones que le hacía un laboratorio. Empezó a tener dudas. Entonces nos pidió que lo auditemos, que hagamos todo. Y bueno, fui a campo con la persona estaba haciendo unas determinaciones de óxido de azufre, dióxido y dióxido de nitrógeno, y la técnica, el método, es un burbujeo de una solución de cadmio, donde el aire pasa y burbujea. Y charlando con la persona, mira, ¿qué haces? ¿Y vos cómo hacés? ¿Qué estás poniendo? ¿Qué? Me di cuenta que el técnico no tenía la menor idea de qué era la solución, que era cadmio, que es tóxico, tampoco era que lo iba a matar, pero manipulando cadmio sin guantes, sin nada. O sea que me di cuenta que la persona, o porque rotan, o él no tenía idea qué solución estaba manipulando, ¿no? Entonces a veces hacer preguntas cuidadosas, no matarlo a preguntas, pero charlar, uno se da cuenta si el personal está capacitado en muestreo. Y además aprende, uno yendo a campo con la persona, yo aprendí muchísimo yendo con los técnicos. Había uno de un señor que era genial, como me enseñaba de todo, porque además él se preocupaba para ver que el laburo que él hacía era de calidad y por eso cobraba lo que cobraba. Entonces, hay registro de tomadores de muestra. Esto es una cosa que ustedes podrían hacer y siempre les recomiendo a los alumnos. Está el registro nacional, este de Renatón, que es parecido, porque primero creo que estuvo de la provincia de Buenos Aires, que era Registro Nominal Argentino de Tomadores de Muestra. Esto es una cosa que es medio que yo también discuto a veces. Es del Consejo Profesional. Dice, la resolución tal. Resolución del Consejo Profesional de Ingenieros Químicos, que es un ente privado, un organismo privado, pero sin fines de, digamos, sin, ¿cómo se dice? Sin lucro, pero en el fondo no es algo nacional. Bueno, después está un registro nacional y donde el tomador de muestra debería estar. También hay que ser laxo en todo, ¿no? A veces, yo no estoy en el registro y he tomado muestras, no, a veces la empresa quiere saber algo y capaz dice, yo tomo la muestra y te la envío, porque no es algo que yo tengo que presentarle a la agencia ambiental. Quiero saber cómo estoy, quiero ver qué pasa en ese río. Entonces uno va y toma muestras y las manda. Es más, yo a veces he tomado muestras y las mando a laboratorios al exterior, porque es más barato, porque es más rápido, y después para la agencia ambiental uno toma a través de un laboratorio acá, que esté registrado, todo, porque se necesita, toma menos muestras, y se toma 2 ahí o 3 de eso, y uno ya tiene antes un panorama. Pero es bueno si pueden hacerse los cursos, ahora van a ver, hay varios organismos. Lo bueno es que ¿qué es el error más común de la gente que controla? Los deja, viene el técnico a medir, sí, allá está, y los deja, sin mirar, tampoco uno puede estar todo el tiempo, pero traten de ir con ellos, porque uno además de aprender, que sienta que lo están controlando. Me ha pasado leer informes que le digo, pero el técnico dice que hizo esto, ¿vos lo viste con este aparato? Pues necesita un aparato muy grande. No, ¿está la fotografía? No. ¿Y cómo que empezó a tal hora y a los 20 minutos ya se fue? Empezamos con duda de todo. Entonces cada tanto conviene estar con el técnico. Como les dije,
hay varias instituciones, hay creo que Consejo Profesional de Ingenieros Químicos, de Química, Caliba, Bonita, te da, puedes hacer el curso, se paga, pero bueno, tenés por lo menos un papel, si el día de mañana van a trabajar en un laboratorio, en una empresa, que están en el registro de tomadores de muestra. ¿Ah? Uno trata de seguir estándar, cosas estandarizadas. La norma EPA tal para determinar tal cosa. Y un tema, en especial en aire, es que cuando va al laboratorio, capaz la norma dice que tiene que medir 24 horas. Y muchos laboratorios no te lo hacen, porque no lo estás controlando, y te midieron menos horas. Entonces, primero, si la norma dice que hay que medir 24 horas, hay que medir 24 horas. Pero yo he visto que miden menos y después te hacen unos cálculos raros para prorratear que midieron 2 horas y te dicen 24, ¿no? Unos cálculos muy criticables. Entonces, si la norma dice 24 horas de medición, hay que medir eso, lo que pide. Y si no se puede, porque siempre puede pasar que dicen, bueno, pero yo no puedo dejar un equipo ahí, me lo roban, ok, bueno, uno... Si no se puede, tiene que convenir acciones. Pero si el laboratorio me presupuesto tanto de plata para hacer esto bajo la norma tal, después que no me aparezca diciendo que va a ser solo 4 horas. ¿No? Es otro precio. Y también es otra difícil justificación. Entonces, bueno, pero uno puede justificar, bueno, hagamos tanto y vemos, o ponemos el equipo no exactamente ahí, sino dentro de una escuela, que donde es menos difícil que nos roben. ¿Está? Pero esto también hay que ver nuevamente. ¿Y cómo sé? Bueno, leer la norma, ver qué pide, ver la legislación, si te pide muestreo de 24 horas, de 8 horas. ¿Está? Realmente los que son de higiene y seguridad laboral es de 8 horas. Es lo mismo, ¿no? Un laboratorio o el tele, papá no va a estar 8 horas midiendo ahí. Y entonces, como puse acá, el ojo del amo engorda al ganado, controlarlo, ¿no? Observar uno mismo el equipamiento. Si los envases están acordes, esta lista es importante, a lo que uno declara que va a usar. Los envases están todos rotulados, tienen los rótulos, se respetaron los tiempos de muestreo, se respetó el volumen a muestrear que decía, ¿está? Por lo menos no digo todos los días, pero sí controlar cada tanto. Fundamentar en el informe la ubicación de los puntos de muestreo que se decidió. Por ejemplo, en el caso de muestreo de agua subterránea, es habitual esperar que el desarrollo del pozo, no hacer un bombeo, sacar y tomar la muestra. ¿Ah? El tema de la preservación de las muestras, la cadena de custodia, ¿no? O sea, debe estar clara la cadena de custodia. En el caso de la provincia de Buenos Aires, esta resolución te da la cadena de custodia, que está bastante bien, se puede copiar. Si van a entregar algo a la provincia de Buenos Aires, el laboratorio tiene que llenar esa cadena de custodia y tiene que estar. Nuevamente, los holding time permitidos. Lo que dije, el laboratorio, uno puede haber tomado muestras en Santa Cruz y las lleva a un laboratorio en Buenos Aires. El laboratorio capaz las tiene apiladas, la empieza a medir dentro de 4 semanas. Entonces ver los tiempos, ¿no? Y hasta la preservación, porque hay muestras que, por ejemplo, en el caso de aire, que si están expuestas a la luz, hay procesos fotoquímicos y se descomponen, o si es una contaminación en agua, puede que el compuesto precipite o se transforme en otra cosa y después no lo tengo para analizar. Entonces, hay que leer la norma, ¿no? Y otra cosa son los blancos. Esto se evita o nunca se menciona, o luego te sale plata. Entonces, la norma te pide que tengas una muestra, un blanco, blanco de campo, blanco fortificado, blanco de proceso. Son distintas cosas que acá no entramos, si no nos tomamos al curso. Pero puede ser que uno tenga un blanco para llevar al campo, abrirlo, dejarlo, cerrarlo y si después lo lleva a medir. Eso es para detectar si hay contaminación cruzada. ¿Ah? O fortificado es uno que tiene ese analito, por eso se llama fortificado. Uno puede introducirlo ya y tenerlo ahí, para ver si hay en el proceso de medida hay algunos errores. O uno a veces hemos hecho con gente preparar
un blanco y meterlo entre las muestras para ver si el laboratorio nos está midiendo bien. En la empresa hacíamos eso, con una chica que era química, preparábamos muestras que eran metidas entre las que se llevaban. ¿Ah? Entonces hay que leer la norma. Lo otro, durante el muestreo, ¿el instrumento necesita chequeado, verificado por software o alguna sustancia, patrón o gases? Esto es algo importante que tampoco veo que, perdónenme, que los técnicos ambientes tengan idea. Este equipo que está acá, el termo, ¿tá? Que es un FID y un PID, o sea, detecta, para decirlo rápido, compuestos orgánicos volátiles con ionización por llama o con luz, ¿no? Yo lo usaba. Este equipo venía con una garrafa patrón, con un gas, aire cero y otro de metano, 100%, para detectar pérdidas. ¿Tá? Entonces, como este equipo necesitaba, antes de salir a campo, ser calibrado, chequeado. Si aparece algún purista, decir eso no es una calibración, sí, ya sé. Es como una corroboración, o decir al instrumento, este es el cero y este es el spam. Uno le da un gas de aire cero, sin contaminante, y otro con un contaminante, un valor. Bueno, eso sale plata y puede ser que la empresa no los tenga porque tiene que estar certificado y te tiene que exponer la certificación de esa mezcla, ¿sí? Este que es otro, el Testo 350, es uno que usa celdas electroquímicas y nuevamente tiene que ser chequeado antes de ir a campo y cuando vuelve de campo. Y a veces no te lo hace y no te lo expone. Se probó a tal hora y cuando volví se volvió a probar. Entonces después te miden cualquier cosa con eso. Entonces eso hay que ver si se necesita sustancia patrón o gas patrón, ¿tá? Y eso sale plata. Y claro está que alguien que no lo tiene te va a cobrar más barato, y alguien que lo tiene que tener y vos querés que lo tenga para no tener, va a cobrarte más caro. La otra cuestión es la calibración de los equipos. Acá se abre como dos ramos. No solo el equipo que está en campo, sino el que está en el laboratorio midiendo. Hay equipos que alcanzan una calibración con software o un certificado. Esto es una bomba que succiona. Entonces esa bomba tiene un certificado de calibración que dura un plazo, que se vence en algún momento y hay que recalibrar, ¿sí? También puede ser, por ejemplo, un voltímetro o un ómetro para medir la efectividad de una descarga a tierra. Realmente es un instrumento que tiene una calibración. Y si se está usando esto en campo o el otro, uno le tiene que pedir en el informe que venga la calibración del equipo. ¿Tá? Por ejemplo, esta bomba que están tomando muestras de aire. ¿Por qué? Por esto, porque estamos siempre hablando de una concentración. Y una concentración es un cociente de una masa del contaminante en un volumen. Un error en cualquiera de las dos me va a dar error del contaminante. Si yo hago un muestreo erróneo, tendré un error en el volumen, ¿sí? Además que no dije, si hacemos un muestreo malo o con pocos puntos, también no es representativo de toda la situación, ¿no? Y hay equipos, como puede ser un equipo, no sé, absorción atómica, que en el laboratorio, para calibrarlo, requiere patrones, requiere sustancia. Y uno dice, esto no tiene el para decir rápido y que se entienda, ¿no? Si no voy a usar términos como... Esto no tiene el contaminante y esto tiene 100 ppm del contaminante. El equipo lo toma y tira una línea de calibración. Se va a entender ahora en un rato. El otro tema es no desestimar las cadenas de custodia, que no le dan importancia. Muchas veces he visto informes donde las cadenas custodia no coinciden, pero en serio, no coinciden nada con lo que viene después. Tomaron 4 muestras y después te dan 2 muestras de resultado. O vienen 4 de resultados y hay una cadena custodia de 2 y la otra. Entonces, la cadena custodia te dice qué se tomó y qué te debería aparecer en el informe. ¿Tá? Por ejemplo, leer, si dice que hicieron óxido de nitrógeno por la norma ACTM de 3608, hay que ir y leer la norma, a ver qué pide, qué cosas interfieren. Y para cerrar esta parte del muestreo, algo no menos importante,
hoy en día creo que se tiene más conciencia, que es hacer muestreos participativos con la comunidad, para que la comunidad entienda qué está haciendo la organización, la compañía, para que participe, ¿tá? E inclusive hasta si se puede en el mismo laboratorio. La gente de la comunidad que desee participar, hay empresas que hasta te forman, te explican qué están haciendo en el laboratorio con eso. Y esto es una cosa importante para el control de todo. ¿Qué más? Entonces, un buen laboratorio te debe exponer la hoja de campo, los registros, la cadena de custodia, te tiene que poner los certificados de calibración de los equipos, de los gases patrones, ¿tá? Y ver que se cumpla el holding time. Lo que dije, porque acá la muestra empezaron a abrirla hace 2 semanas, después de 2 semanas, y no está claro en el informe cuándo se abrió en el laboratorio esa muestra. Hay muestras de suelo que quizás pueden quedar en un freezer, pero hay otras de agua que quizás no, o de gases. Entonces es uno el que debe controlar, por lo menos en algún momento, cada tanto pasar, después uno se va a su escritorio a seguir trabajando, pero cada tanto pasar y ver que esté midiendo con los equipos adecuados, ¿no? No dejarlo solo, controlar, y además uno aprende. No sé si hay alguna pregunta. Entonces ya, llegando al final, vamos a ver qué, ya daban los ejemplos de informes, qué pedir en los informes, qué aparece en los informes, ¿sí? A ver si hay alguna pregunta por el... No sé. ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Qué tiene que aparecer en el informe? Y que no aparece, les aseguro, esto, la marca, el modelo y el número de serie del equipo. Más de una vez me peleo que me pongan el número de serie del equipo que usó, la bomba, el equipo. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a ver los problemas, es imposible seguir qué equipo se usó. Si hay un problema, decir, bueno, a ver, o sea, tener la calibración de la bomba cuyo número de serie era tal, ¿tá? Porque esto garantiza la trazabilidad de los datos. Y hay laboratorios que no te ponen, ¿visto? Se usó un equipo tal, y ahí quedó, marca tal, y eso está, pero el número de serie, muy pocos vi que lo coloquen. Entonces cuando no pasa nada y cuando uno empieza a tener dudas de los datos, es necesario eso. Número de orden de la cadena de custodia con fechas y horas, eso es importante. Hora de inicio de la toma de muestra, hora en que finaliza la toma de muestra. Eso te da idea, como digo, de esta que hacía unas mediciones. Yo digo, ¿cómo que en 20 minutos la hizo? Empezó, y vos viste que viniera, y digo, en 20 minutos hicieron. Era algo medio raro porque la técnica era muy larga y costosa, que puede llevar más de medio día. La fotografía es otra cosa que no te ponen, de los muestreos, de lo que se hizo. Y más si la empresa está bajo un sistema de gestión ambiental, tiene que evidenciar. Entonces necesitamos la foto, de que se, por lo menos alguna foto de la persona midiendo, alguna foto de los frascos. ¿Por qué? En el sistema de gestión 14.000 tenés que evidenciar que estás haciendo las cosas. Una forma de evidenciar además es foto y además de informe, ¿no? Muestran blanco y blancos numerados, fecha y hora en que recibe el laboratorio. Esto es otra cosa que no suele aparecer en muchos informes. Porque se relajan, no sé. Pero yo he visto informes donde decís, sí, mirá tal, ¿y cuánto llegó al laboratorio eso? Debe quedar claro lo que dije antes, el tiempo muerto, los holding time. Hay mediciones en que esto no importa mucho, pero en otras sí. Condiciones en que se conserva la muestra, si se requiere, ¿no? Hasta que llega al laboratorio. ¿Tá? Esto permite la trazabilidad de todo en caso de auditarlo. Si uno empieza con las dudas y va a auditarlo, ¿tá? Claro está, vuelvo a lo de antes. Si vos contrataste al laboratorio para que una vez te haga 10 mediciones, le vas a decir que lo vas a auditar, te va a mirar con una cara medio. Pero si vos tenés un contrato, sos una petrolera, tenés un contrato millonario, te está tomando mediciones de años y años, claro que tenés derecho a decirle que querés un día hacer una auditoría.
Bueno, una copia de los certificados debe estar y de los protocolos de análisis entregados, ¿no? Eso ya lo dije, repito. Y este tipo me habló de límite de detección, cuantificación, ¿qué es? Porque esto no lo entiendo. Habría que un día dar toda una charla de instrumentos. ¿Qué sería básicamente para entender estos límites de detección y de cuantificación? ¿De la técnica o del aparato que esté midiendo? Supóngase acá, ¿no? Dice, esto es una concentración en miligramos por litro y acá tengo la absorbancia. Entonces yo tengo muestra y yo sé que esto. El instrumento va a tener una respuesta, que es esta curva, ¿sí? Hay un lugar donde el instrumento no puede detectar, no sabe si hay. ¿Quiere decir que no hay contaminante o no hay analítico? Sí, puede estar, pero hay un límite de detección por donde no se puede garantizar con seguridad. Es todo un tema esto, ¿qué es el límite de detección? Y todo curso como es de instrumentación. Luego viene un lugar donde el instrumento, además de detectar, te puede decir con precisión la cantidad que hay. Entonces una cosa es el límite de detección que me dice hay o no hay y te lo debe informar. Y después viene una zona más o menos lineal que uno dice, bueno, este es el rango de medición. Le metí lo que decía antes, el gasero, un gas con 100 ppm de monóxido de carbono y el aparato tira la curva de calibración esa. La pendiente está relacionada con la sensibilidad, con cualquier pendiente, si es más o menos sensible, ¿está? Y hay un rango, el rango dinámico de medición donde el instrumento mide. Muchas veces cuando uno le dice, me dieron cuenta, ¿y cuál es el rango de medición? Esto hay que ver, ¿está? Para una cosa de análisis químico, de contaminantes por alguna técnica, ¿está? Absorción atómica, lo que sea, te interesa capaz decirme cuál es para ese analito, para esa matriz, ¿tá? Con esa técnica, ¿cuál es tu límite de detección? Porque capaz está más alto de la legislación, entonces no me sirve. La contraté, porque la empresa te dice, sí, yo te mido, porque necesita el trabajo, pero resulta que después, cuando ves el límite de detección, está más alto de lo que uno necesita. Son ustedes los que deben, en el futuro, saber cuál es el límite que necesito, más bajo. Y el límite de cuantificación, donde acá ya puede decirte con precisión cuál es la concentración. Hay algo más, pero yo no voy a entrar, que es el ruido. Porque un equipo, no de esto de, uno si no puede ser, no sé, voy a medir, pasaba unos detectores, me acuerdo, en una refinería, en una chimenea, que tenían señal de sulfuro de hidrógeno. Pero hay un equipo que tiene ruido acá, que el mismo equipo tiene un ruido. Entonces el valor que vos estás midiendo o que hay de concentración puede estar metido en el ruido y no lo vas a ver. O al revés, como pasaba en este lugar, que informaban a la autoridad el valor. Y yo llené la pared de mi oficina con todos los gráficos. Me di cuenta que después pedí el ruido del equipo, era el ruido del equipo. Era algo que no había que informar, porque no era una medición, era el ruido del equipo ese valor. Pero la persona no tenía ni idea y lo informaba ese número que le daba al aparato. Entonces hay que preguntarse, ¿cuál es el límite de detección de mi aparato? El límite de cuantificación, el ruido, el rango, ¿hasta dónde mide bien? Porque después se va de la zona lineal y capaz el equipo no te está midiendo bien. Entonces, este es un informe de un laboratorio importante y pone el parámetro, el óxido nitrógeno, miligramo, y te dice menor a 0,05 miligramos por metro cúbico. Dicho así, parecería que hay. Yo entendí que en realidad lo que me está diciendo es que el límite de detección de esa técnica que ellos tienen es 0,05 miligramos metro cúbico para el óxido nitrógeno. Yo prefiero, eso es mi gusto, que el laboratorio me informe ND no detectado, D si lo detectó, pero no puede saber con exactitud cuánto hay, ¿sí? Y que me aclare abajo o en una columna los límites de detección. Porque puesto así parecería que hay. Menos de tanto hay. No sé si hay o no hay. Porque el equipo no lo detecta. Puede ser que no haya, como puede ser que haya. ¿Tá? Entonces yo preferiría esta denominación de última. Les pido yo al laboratorio que me la mande con eso. Y que me diga cuál es el.
Después hay que leer cosas, ¿no? Por ejemplo, acá era un informe, dice que usa el método EPA 5 para muestreo. Eso es un método isocinético, no importa, pero es una técnica. Y en el informe no había ningún dato de isocineticidad, pero dice que estaba usando un método de muestreo EPA 5. Entonces yo le preguntaba a las personas que estaban a cargo de eso, de la empresa, ¿se tomó muestra en filtro? ¿Se llevaron al laboratorio? ¿Están los números de los filtros? Porque ahí hay un filtro, tiene que haber. ¿Se pesan? ¿Hay fotos? No, no había nada. Cuando empezó el lío, la empresa me llamó, empezamos a ver y era pura duda esos datos. Bueno, ¿qué hacen con los filtros? ¿Cómo los secan? El número de los filtros. ¿Ah? Por ejemplo, decía que utilizaba este método alternativo en su informe, nada más. No daba datos de el número de ¿cómo es? Que dije antes, del equipo, ¿sí? Decía tal equipo, pero no te decía modelo, número, por si uno quería ver, digamos, hacer una trazabilidad. Y en realidad el laboratorio era grande, conocido y se relaja. Cuando le empezamos a preguntar, después de los informes, le dijeron, alguien está mirando los informes, tenemos que tener cuidado. Decía que había determinado velocidad de los gases. ¿Con qué? ¿Con un tubo pitot? ¿Con qué cosa? No lo aclaraba. Y bueno, le presentaba una serie de dudas, ¿no? De, por ejemplo, qué humedad era esa, cómo se había medido, no informaba límite de detección y esto era un laboratorio grande para una empresa grande que debería cobrar un montón de plata. Y bueno, calibración de estos equipos. No había ni una calibración del anemómetro, de los instrumentos meteorológicos, ¿sí? Una humedad de 0,1 por ese método. Había un montón de dudas. ¿Ah? Entonces eso también es un trabajo que ustedes pueden hacer, formarse en eso y ofrecer, porque las empresas no tienen mucho, tienen miles de cosas para hacer el tipo que está a cargo, entonces ofrecerle este análisis y estos datos. Y para ir terminando, bueno, acá puso límite de detección menor a 2,1 miligramos por metro cúbico para el dióxido. ¿Está? Ya está, terminamos. Para más información, acá les pongo cosas que pueden consultar, si quieren, la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, la norma IRA, la ISO, un artículo en inglés por si quieren interiorizarse un poco de esto del límite de detección, que es importante. Entonces, bueno, traté de presentarles un panorama de por lo menos qué cosa estar atento. Y lo que dije antes, ¿y si yo sigo todo eso, tengo garantizado 100% de que los datos son buenos? No. Tendré garantizado bastante. Después hay que ver, hay que seguirlo. Pero ir pidiendo esas cosas y cada tanto reforzarlo hace que el laboratorio diga, bueno, alguien está mirando los datos. O se va a aparecer problema. Y bueno, hasta acá llegamos, no sé si tienen preguntas o consultas si quieren hacer. Si no, cerramos acá. Los que tienen del otro lado dudas, me pueden mandar por mail y después les respondo.